Hoy os traigo otro de esos drones perfectos para subir de experiencia antes de lanzaros a por un costoso dron de 400 euros, porque no queréis que os pase algo así con un dron tan caro. Este dron es muy parecido a Eachin E17 y sí, estamos hablando del JJRC H36. Por aquí podemos ver el embalaje de este H36, que como siempre la marca JJRC suele cuidarlo bastante. El chasis de este mini dron está diseñado para proteger perfectamente sus 4 hélices. Por aquí podemos ver el mando, también muy característico de la marca JJRC, que hemos podido ver en modelos anteriores. Este mando, para funcionar, necesitará dos pilas AA que no vienen incluidas con el paquete. Por aquí tenemos una bolsita con algunos accesorios, como unas hélices de repuesto y un USB de carga para nuestras baterías. Un manual que en este caso únicamente nos viene en inglés. Al conectar la batería podremos ver que el dron tiene dos luces, una trasera en rojo y la delantera en azul. Conectamos el mando para sincronizarlo con nuestro JJRC H36, conectamos joystick arriba, joystick abajo y ya estaría sincronizado. Aparte de los joysticks que tiene el mando, tiene esas flechitas delanteras con las que podemos compensar y calibrar nuestro dron para que quede totalmente estable. Por aquí podemos ver una breve comparación con el Eachin E17 y os anticipo que son muy similares, tanto en dimensiones como en rendimiento. Hay alguna diferencia que ahora os comentaré. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que, como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Haciendo las pruebas de vuelo en interior podéis ver que es un dron muy estable y que se controla fenomenal, lo que lo hace un mini dron perfecto para los más pequeños de la casa. No tiene por qué ser siempre para los niños, pero es cierto que para que ellos comiencen y se familiaricen con este tipo de dispositivos está genial. Además, aguanta muy bien los golpes, como podéis ver ahí, y yo ya os digo que le he dado unos cuantos. Otra de las cosas que me gustaría señalar de este mini dron es que no es muy ruidoso, aunque pueda parecerlo. Su chasis está hecho completamente para proteger las hélices y los motores, algo que lo hace muy resistente a los golpes. Ahí podéis verlo, mi habilidad innata para estrellarlo lo demuestra. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal se comporta en exterior. A primera vista el dron se manejaba muy bien, hacían rachas de viento de no más de 3 km por hora. Como siempre, para volar estos cacharritos, ya sabéis que mi recomendación para este tipo de mini drones de juguete es que si hay ráfagas de viento de más de 3-4 km por hora, no salgáis porque el viento os lo arrastrará y lo vais a perder. Este modelo en concreto que me llegó a mí solo traía una batería. La batería es un modelo de 200 mAh que, como sus motores son tan pequeños, nos va a dar una duración de entre 13 y 15 minutos. Pero sí, está genial. Es un dron perfecto para volar en interiores, para volar en exterior y para que los más pequeños empiecen a familiarizarse, siempre con la supervisión de un adulto, evidentemente. Como os comentaba antes, este JJRC H36 es muy parecido al Eachin E17, aunque el JJRC es más antiguo que ese Eachin. La mayor diferencia, aparte de visualmente en el mando, que nada tiene que ver uno con el otro, está en la construcción del dron, en la que personalmente creo que este JJRC está mucho más cuidado estéticamente y a nivel de materiales que el Eachin E17. Sobra decir que más adelante también probaré a instalar la minicámara FPV TX02 que ya vimos en vídeos anteriores. He visto que se pueden hacer mods muy chulos con este mini dron. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.